Gran dato de inflación en Argentina durante el mes de julio, no solo por su magnitud, el 1,9%, sino sobre todo por lo que significa la progresiva recuperación de la confianza en el peso. Veámoslo. Ya tenemos dato de inflación en Argentina durante el mes de julio y ha sido un dato muy bueno. En julio los precios se incrementaron un 1,9% frente al mes anterior. Por tanto, se trata del tercer mes consecutivo con una inflación intermensual por debajo del 2%. Y si bien algunos podrían pensar que hay una lectura negativa en este dato, y es que la inflación de mayo fue del 1,5%, la de junio fue del 1,6% y la de julio del 1,9%, por tanto, lleva 2 meses en aumento la inflación intermensual, una lectura más detallada de este dato nos conduce a una conclusión muy distinta. Por un lado, la llamada inflación núcleo, lo que en España denominaríamos inflación subyacente, es decir, la evolución de los precios más estables dentro de la Argentina, es decir, un índice que no recoge las variaciones de los precios más volátiles, más estacionales, la inflación núcleo aumentó en un 1,5%. Se trata del dato más bajo desde enero del año 2018 y por tanto más bajo que en junio de 2025 y también que en mayo de 2025. Por consiguiente, centrándonos en los precios nucleares de la economía argentina, en la parte más estructural de la inflación, el proceso desinflacionario, el proceso de caída de la inflación, continúa. Pero por otro lado, y mucho más importante que todo lo anterior, porque en julio se ha roto la traslación automática de la depreciación del peso en mayores precios internos. Durante el mes de julio el peso se depreció frente al dólar en alrededor de un 12%. Y sin embargo, como acabamos de ver, la inflación general sobre los precios internos de la Argentina solo aumentó en un 1,9%. Por tanto, en julio hay una desconexión muy clara entre la evolución del tipo de cambio y la evolución de los precios internos. Y esto resulta especialmente llamativo porque en las economías que sufren una inflación galopante, la depreciación del tipo de cambio tiende a trasladarse en su mayor parte a los precios internos. Es decir, que si el tipo de cambio se deprecia alrededor de un 12%, la mayoría de precios internos tienden a aumentar en un porcentaje parecido. ¿Y esto por qué es así? Pues porque como todo el mundo sabe que el peso cada vez vale menos, pero no saben exactamente cuánto menos vale el peso, saben que día a día está perdiendo valor, pero es muy complicado estimar cuánto valor está perdiendo, lo que hacen los agentes económicos en países con inflación galopante es fijarse en un indicador económico que les muestre, que les cuantifique cuánto valor ha perdido su moneda. Y uno de los indicadores económicos predilectos para medir esa pérdida de valor acelerada de tu moneda es justamente el tipo de cambio, es decir, cuánto vale tu divisa en relación con otras divisas más sólidas. Lo que haces es, por tanto, tomar como numerario las divisas extranjeras para medir cuánto está dejando de valer la tuya. Y si el tipo de cambio te indica que tu moneda durante este mes ha perdido un 12% de su valor, lo que tiendes a hacer es a incrementar tus precios en esa divisa que ha perdido el 12% de su valor, tiendes a incrementarlos en un porcentaje similar. Pues bien, este fenómeno, al que se suele denominar pass-through, no ha ocurrido en el mes de julio en Argentina. Que se haya depreciado el tipo de cambio no ha implicado automáticamente que todos los agentes económicos hayan revisado al alza sus precios en función de la evolución de ese tipo de cambio. ¿Y por qué es tan relevante que no haya sucedido? Por un lado, y porque como ya explicamos en un vídeo anterior, esto significa que la economía argentina cuenta ahora con cierto margen para mejorar su competitividad externa a través de la depreciación del tipo de cambio real. Hasta ahora, si se depreciaba el tipo de cambio nominal para intentar que Argentina recuperara algo de competitividad,
Como luego los precios internos subían en el mismo o mayor porcentaje, pues entonces toda la ganancia de competitividad que se lograba vía depreciación del tipo de cambio nominal se esfumaba. Pero si los precios internos aumentan menos de lo que se deprecia el tipo de cambio, entonces sí hay una cierta ventana para que, ante un desequilibrio exterior serio, que deba corregirse en el muy corto plazo y por tanto no dé tiempo a que la economía interna se readapte, si se cuente con ese margen de flexibilidad para depreciar el tipo de cambio real dentro del país. Pero diría que aún más importante es la razón profunda por la que este pass-through de la depreciación cambiaria a los precios internos no ha tenido lugar. Y es que dentro de la economía argentina se está restableciendo una demanda genuina por el peso. Como el plan de estabilización macroeconómico de Javier Milei ha conseguido estabilizar el valor del peso, el peso ya no es meramente una moneda transaccional, cuyo valor se determina en función de lo que nos dice el mercado cambiario. Hay argentinos que demandan pesos porque quieren tener parte de sus reservas líquidas en pesos, al margen de lo que valga el peso frente al dólar. No digo que no tengan en absoluto en cuenta el tipo de cambio, porque desde luego es un precio muy relevante, pero sí hay una demanda de pesos que es independiente de la demanda de dólares y que por tanto no está automáticamente ligada por el tipo de cambio que se establece entre ambos. Y si ha resurgido una demanda independiente genuina por los pesos dentro de la economía argentina, es, insisto, porque se ha logrado estabilizar progresivamente su valor y por tanto, hasta el momento, ha reemergido una cierta confianza en una moneda que hasta el momento no valía absolutamente para nada. De hecho, mientras en enero de 2024 la inflación era la principal preocupación de los argentinos, el 27% de los encuestados decía que era su mayor problema, a fecha de hoy ocupa la posición 14ª en las preocupaciones de los argentinos. Solo el 2% afirma que se trata de su mayor quebradero de cabeza. Lo cual, por cierto, no significa ni mucho menos que todos los problemas económicos de la Argentina ya se hayan solucionado. De hecho, el muy buen dato de inflación que conocimos ayer se vio empañado por la mala evolución de los tipos de interés a corto plazo dentro de la economía argentina, que también se trasladó en una mala colocación de deuda por parte del Tesoro argentino. Y este es un problema que, si no se soluciona no ya en el muy corto o incluso en el corto plazo, sino en el medio plazo, podría llevarse por delante todo el plan de estabilización macroeconómica. Pero sobre este flanco débil de la arquitectura financiera de Argentina hablaremos más adelante en un vídeo posterior. De momento, y dado que también puede influir en la solución de ese problema que acabo de mencionar, es muy importante constatar que durante el mes de julio no hubo traslación de la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar en los precios internos. Ojalá esto mismo se repita grosso modo durante el mes de agosto, porque es condición sine qua non para que la Argentina pueda sanar.